de un padre. Bueno, ¿cuál puede ser ese día terrible para un padre? Bueno, cuando nuestra peor pesadilla se hace realidad. Pienso que ese terrible día es como aquel que vivió un pastor llamado Levi Lusko, de quien hablaba el viernes, y que comencé a leer un libro escrito por él acerca de su testimonio, de cómo pudo seguir o cómo pudieron seguir él y su esposa adelante con su vida cuando una de sus hijas, su preciosa princesa de 5 años, después de haber tenido una fuerte crisis de asma, murió. Y sobre todo porque esa asma la había heredado de su padre. ¿Cómo puede alguien seguir adelante con su vida cuando una tragedia como esta se hace realidad? Bueno, les voy a decir, no puedo imaginármelo. Y es más, estoy totalmente seguro de que humanamente es imposible, de no ser por el Señor Jesucristo, por el consuelo que derrama sobre la vida de sus hijos en situaciones como esta, no se puede seguir con la vida. Bueno, la historia en la cual vamos a reflexionar hoy es precisamente algo similar. El terrible día de un padre cuando su precioso tesoro, su niña, se enferma y la enfermedad se va complicando y la niña muere. Para este padre, su peor pesadilla se hace realidad. Quiero invitarles a buscar el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, los versos del 21 al 43, donde hay una historia donde se nos revela al Dios que conocemos de una manera muy, muy especial. Y mientras reflexionamos en ella, yo quiero animarle a que una y otra vez se diga en sus pensamientos: este es mi Dios. Él no ha cambiado en absoluto. El mismo Señor compasivo y misericordioso, con este padre desesperado, y no solo con un padre desesperado que tenía una hija enferma, una niña de 12 años, y que pasa de tenerla enferma a tenerla muerta, sino también el Padre compasivo y misericordioso con una mujer que padecía un mal también desde hacía 12 años, y Él le otorga misericordia y sanidad. Veamos juntos esta historia en la que ese terrible día de un padre fue el día en que, a pesar de la multitud, él pudo llegar a Jesús. La Biblia dice en el verso 21 al 24, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ubicándonos en el contexto de esta historia, los versículos del 1 al 20 anteriormente, Jesús había expulsado una legión de demonios de un hombre. En consecuencia y extrañamente, los residentes de esa región estaban tan aterrorizados o asustados que le suplicaron que se fuera. Complaciéndoles, otra vez Jesús sube en una barca con el fin de dirigirse con sus discípulos a la otra orilla,
Era un viaje de aproximadamente 10 kilómetros a través del lago hacia la costa occidental cerca de Capernaum. Cuando llegan ahí, se reúne alrededor de él una gran multitud. Era tan grande que Jesús tiene que quedarse junto al mar. Según Lucas capítulo 8, en el verso 40, ese gentío, compuesto de muchos que padecían varias enfermedades y discapacidades, y todos tenían la esperanza de ser curados, habían llegado esperando la llegada de Jesús. Pero en medio de toda esta multitud, el relato se enfoca en uno, en un hombre que dice la Biblia que era uno de los principales de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, un hombre desesperado, un hombre que literalmente había tocado fondo, llegó con una necesidad profunda, llegó haciéndose portavoz de la desesperación de su esposa y de él, al punto que sin importarle la cantidad de gente, se abre paso en medio de la multitud. Él necesitaba llegar a aquel hombre. Él necesitaba a Jesús y logró acercarse a él. Y luego que lo ve, ¿qué hace? Dice la Biblia que se postró a sus pies. Una reacción sumamente extraña y fuera de lo común, tratándose de un religioso judío, como dice la Biblia, uno de los principales de las sinagogas, los cuales no se caracterizaban precisamente por ser receptivos de Jesús, pero este hombre estaba viviendo con una necesidad tan grande y su urgencia era también tan grande que se postra a los pies de aquel hombre llamado Jesús. Él creía que Jesús podía curarle a su hija. Y lo vemos en la conmovedora petición, le rogaba, dice la Biblia, no simplemente le rogaba, lo hacía una y otra vez. Me imagino que lo hacía con lágrimas, me imagino que lo hacía con desesperación. Y dice que le decía, mi hija está agonizando. No era una simple enfermedad, no tenía un dolor de muelas o un dolor de cabeza. Su hija literalmente se estaba muriendo. Y le dice, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. ¿Qué no hace un padre por una hija en esta situación? Esa fe era tan fuerte que de acuerdo con Mateo capítulo 9, verso 18, quiero leerlo como dice allí en Mateo capítulo 9, verso 18, dice la Biblia, mientras él le decía estas cosas, Mateo 9, 18, vino un principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, él no solo creía que podía sanarla, aquí solamente Mateo se enfoca en el final, pero Marcos hace énfasis en el momento en que estaba enferma y cómo después muere. Pero lo que vemos en Mateo 9, 18 es que el hombre creía que Jesús no solo podía curar a la niña, sino que tenía además poder para levantarla de los muertos. Imagínense llegar allí en medio de su desesperación, a pesar de la multitud, puede llegar a Jesús y qué agradecido debe haberse sentido cuando el Señor no solo le presta atención y lo escucha, sino que además accede a ir con él a su casa. Ese hombre fuera de serie,
estaba accesible y además estaba disponible a acompañarle en medio de su gran necesidad. Por favor, ese sigue siendo nuestro Dios. Dice la Biblia, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ese terrible día, además, fue el día en que en medio de su desesperación por la situación grave de su hija, una mujer llega interrumpiendo a Jesús. Mientras él acompañaba a Jesús hacia su casa, pónganse a pensar cómo se le debe haber dado un salto el corazón de Jairo al ver de que ahora el Señor se demoraba. Miren el verso, se tenía que demorar, miren el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. No se indica la causa de esta enfermedad, pero lo que nos dice la Biblia es que había sufrido mucho. Esta también era una gran necesidad. Era una mujer también que había tocado fondo. Había gastado todo lo que tenía tratando de hallar solución para su mal, pero en lugar de mejorar, las cosas se empeoraban. Cuando ella escucha hablar de Jesús, sale a buscarlo, confiando en que él podía liberarla de su condición. Llega también allí, se encuentra con aquella multitud, se abre paso entre ellos, violando todos los límites para quienes estaban ceremonialmente impuros. Tenía un solo objetivo: llegar a Jesús. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hermanos, otro ejemplo de una fe extraordinaria. No solo vemos aquí la increíble fe de Jairo, sino también la increíble fe de esta mujer. Tenía la esperanza de que pudiera pasar desapercibida. Se acerca lo suficiente como para tocar el borde de su manto, según Lucas 8:44. Ahora, yo quiero que entiendan que la fe de ella no estaba puesta en la ropa. Su fe estaba puesta en Jesús. Esa fe inquebrantable fue recompensada, verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el momento en que ella llega a tocar el manto de Jesús, su cuerpo queda restaurado totalmente. Ella había llegado de incógnito, con la esperanza de poderse retirar pasando desapercibida. Acuérdense las leyes que estaba violando. Era alguien considerada inmunda. Pero Jesús tiene la intención de destacarla a fin de atraerla hacia él. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice la Biblia que él estaba totalmente consciente, percibió el poder que había salido de él. Aquí hay una importante verdad. Primero, que nuestro Dios es un Dios personal y que tu problema y el mío para él es como si fuera el único que hay en la tierra. Así Dios nos atiende, nos trata. El Dios nuestro participa personalmente en todo acto de poder, desde la mismísima creación hasta la redención. El Dios que sustenta el universo, Hebreos 1:3, es el Dios que siente todo. Si tu necesidad te agobia, para Dios es importante
Jesús, volviéndose a la multitud, dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora no es una pregunta motivada por la ignorancia, no estaba tratando de buscar información, ya que él sabía a quién había curado. Él quería hacer notar a esta mujer dentro del gentío. Como siempre, sus seguidores no entendieron. Sus discípulos, verso 31, le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Hay mucha gente cerca de Jesús, tanta que parecía imposible destacar a una sola persona. Pero desde la perspectiva divina, desde el corazón mismo de Dios, el Señor sabía exactamente a quién se estaba refiriendo. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer había querido ocultarse, pero sabía que Jesús le estaba hablando a ella directamente. Verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, temiendo a la gente y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, hermanos, ¿qué pasó? Vino y se postró delante de él. Hizo exactamente lo mismo que había hecho Jairo. Escúcheme bien, no hay otra posición, y no necesariamente física, en la que podamos estar delante de Dios. Postrados, humillados, una y otra vez, reconociendo que no merecemos nada y que si algo hace Dios por nosotros es por amor y por gracia, un amor incondicional, una gracia que a los ojos del mundo es escandalosa, pero es la esencia misma del Evangelio. Aquella mujer se postró y dijo toda la verdad. Piénselo, durante sus últimos 12 años de vida, había enfrentado todo tipo de temor a la vergüenza y al rechazo. Pero ahora todo había cambiado. Ahora el Dios vivo en la persona de aquel hombre llamado Jesús transformó su existencia. Al darse cuenta de que estaba en la presencia misma de Dios, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad acerca de su enfermedad y de su curación. Quiero leerlos como lo relata Lucas en el capítulo 8, verso 47, donde podemos leer estas palabras. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, sin vergüenza, sin temor. Valientemente declaró su fe. Dice también la Biblia en el verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero que entiendan que estas palabras de Jesús son palabras que trascienden a la condición física de la víctima, indicando que esta hija física de Abraham se había convertido en una hija espiritual de Dios. La palabra usada aquí para ser salva en este verso 34 es sosó, un término generalmente usado en el Nuevo Testamento para alguien que es salvo del pecado. Esta mujer no solo recibe liberación de su azote físico, sino que recibe la salvación. En ese momento ella había reconocido que aquel era el Hijo de Dios, que aquel era el Salvador del mundo. Jesús sana su cuerpo, perdona sus pecados y le dice: ve en paz. Esa paz gloriosa que el mundo no ofrece. No importa de dónde te vuelvas, solo Dios es el único que puede otorgarla. ¿Y saben por qué? Porque esa paz trata con nuestro principal problema, que es el pecado. El mundo incrédulo no conoce la paz. La Biblia dice que no hay paz para los impíos. Este mundo es un mundo trastornado, sin paz. ¿Por qué? Porque está lleno de pecado. Aunque Jesús se dirigía a la casa de Jairo,
estuvo dispuesto a detenerse, a interrumpir su viaje por esta mujer. La hija de Jairo estaba en el umbral de la muerte. La condición médica de aquella mujer en realidad no le ponía en peligro la vida. Él podía haber dicho, espera, en otro momento. Eso es lo que habríamos hecho nosotros, pero no él. A pesar de todo, se detiene. No lo veo que se molestara por la interrupción. Se toma el tiempo para sanarla, para ministrarle, no solo curándole el cuerpo, sino también salvando su alma. Pero ese terrible día no ha terminado. Fue en ese terrible día también, durante la crisis de este padre, que sucede lo peor. Su hija pasa de estar agonizando a morir. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Los escritores de los evangelios no indican cuánto tiempo tardó la interacción de Jesús con la mujer. Pero cualquiera que haya sido, duró el tiempo suficiente para que las cosas se complicaran humanamente para Jairo. Mientras Jesús aún hablaba con ella, llegan los mensajeros de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Jairo, se acabó. Ya no es necesario el maestro. Bueno, para consternación y alarma de Jairo, la demora se ha vuelto mortal. Cuando usted lee esta historia, no se imagina cómo se puso el corazón de este padre. Cuando llegan aquellos mensajes tan terribles, rodeado por unos mensajeros llenos de pánico, un líder de la sinagoga muy preocupado y un tremendo gentío, el Señor siguió caminando a paso firme en los propósitos de su padre. Y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, se vuelve al padre. Me imagino que le mira a los ojos y con palabras penetrantes y llenas de una profunda compasión, le dice, no temas, cree solamente. Bueno, escuchar eso de cualquier otro ser humano es una blasfemia, una pretensión absurda. Pero estas palabras en la boca del Dios vivo son diferentes. Jesús miró a Jairo, pero más que mirar su rostro, él miró su alma. Y al ver su alma, vio también su fe. Y al ver su fe, vio también su condición humana y la tentación que tenía de dudar de Dios. Y entonces le dice, no temas, cree solamente. La expresión griega se podría traducir, deja de estar asustado, Jairo. Sigue creyendo. En Lucas 8:50, el pasaje paralelo, el Señor añade además una promesa a estas palabras, y son estas, y será salva, con una compasión extraordinaria. El Señor reconforta a este angustiado padre. Cuando entraron a la casa, dice la palabra en Lucas
capítulo 8, verso 51, quiero que leamos este versículo. Dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estos tres, juntos con Andrés, formaban un círculo de los discípulos más cercanos, de los amigos íntimos de Jesús. Cuando Jesús y Jairo y los tres discípulos llegan a la casa, allí estaba todo desatado. Ya había empezado el funeral. En consecuencia, cuando Jesús entra, ve todo el espectáculo, el alboroto, a los que lloraban y a los que lamentaban mucho. Aunque usted y yo estamos acostumbrados a los funerales modernos, en el mundo occidental son por lo regular reuniones solemnes, tranquilas, pero los funerales judíos no eran así. Primero, la gente que estaba allí expresaban su dolor rompiéndose la ropa, imagínense, desgarrándose las vestiduras. Además existía la costumbre de contratar lo que se llamaban plañideras profesionales, gente que se contrataba para llorar. Y mientras más alto lloraran y más gritaran, mejor se ganaban su salario. A usted y a mí nos parece algo ridículo, ¿verdad? Pero eso era muy común. Tercero, el funeral incluía músicos, especialmente, según Mateo 9:23, personas que tocaban flauta. Así que cuando Jesús llega allí, aquello era un caos. Pero él no se inmuta por el caos. Verso 39, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Según los relatos paralelos de Mateo y Lucas, Jesús le dice a las plañideras, no lloren. Por favor, apártense. Jesús rompe el silencio haciendo una asombrosa declaración. Y con esta declaración Jesús está redefiniendo la muerte. Le dice, la niña no está muerta, sino duerme. Bueno, desde luego que la niña había muerto. Desde luego que Jesús estaba consciente de esto. Pero al usar la metáfora de dormir, el Señor está redefiniendo la muerte como un estado temporal. Fíjense que esa misma descripción Él la va a usar a lo largo de todo el Nuevo Testamento para recordar que la muerte no es permanente, que hay una resurrección futura y que aunque llegue un día en que el cuerpo temporalmente sea sepultado, el alma no lo hace. Como dije el viernes, si no mal no recuerdo, usted y yo no somos un cuerpo que tiene un alma. Usted y yo somos un alma que tiene un cuerpo. Y que en el momento en que esa alma se desprende del cuerpo, se separa del cuerpo, que es lo que tú y yo conocemos como la muerte física, esa alma va, si mueres en Cristo, directamente a la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Aunque todavía no tenemos un cuerpo de la resurrección, yo creo que vamos a tener un cuerpo con características totalmente diferentes a este, pero vamos a tener un cuerpo, vamos a saber quiénes somos. Y de hecho, cuando veamos a las otras personas que estarán allí, ese día espectacular, esperándonos para darnos la bienvenida en el cielo, con el invitado especial, el principal, yo creo que eso va a ser así. Yo creo que cuando llegue la hora de salir por la puerta de la muerte, donde dice un salmo, y Él me guiará aún más allá de la muerte, yo creo que Dios manda a sus ángeles que nos transporten a su mismísima presencia,
a la casa del Padre. Y de hecho creo que cuando lleguemos allí vamos a tener un comité de bienvenida de toda la gente que conocimos en la tierra y que nos estarán esperando en el cielo. Créalo, hermano. Créalo con todo su corazón. Ya he dicho que a mí me apasiona hablar de esto. No sé si que me iré a morir pronto, pero uno debe anhelar el lugar donde vamos. No está mal pensar en el cielo. ¿Por qué? Porque usted no puede anhelar lo que no imagina. Y aunque la Biblia no nos ha dado todos los detalles sobre nuestro destino final, sí nos ha dado bastantes. Y cuando Pablo dice ponga la mirada en las cosas de arriba, él sabe que para poner la mirada en las cosas de arriba y ver esta tierra tan llena de pecado y miseria, hay que imaginar el cielo. Ahora, eso será en milésimas de segundo. No vamos a estar durmiendo. En un momento estaremos ante la presencia del Dios vivo, viendo el rostro de nuestro Señor con su hermosa sonrisa y su profundo amor dándonos la bienvenida. Ahora, el cuerpo va a estar en el polvo de la tierra esperando el día de la resurrección. Cuando la Biblia habla refiriéndose a la muerte y dice dormir, se está refiriendo al cuerpo. Pero qué tremenda nueva definición de la muerte. Es un sueño, ya no hay por qué temer. No creo que podría encontrar el Señor mejor ilustración para referirse a la muerte que un sueño. Claro, cuando la gente lo oyó, se burlaron de él, como se burlan cuando nosotros decimos que hay un cielo y hay una eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? Y mucha gente lo va a comprobar cuando ya sea demasiado tarde. Mire, recuerde esto. Recuerde esto, hermano. Esta tierra, este mundo, va a ser lo más cerca que tú y yo como hijos de Dios vamos a estar del infierno. Pero esta tierra, este mundo, va a ser el lugar más cerca que van a estar del cielo los incrédulos. Porque no van a llegar allá. Como nosotros no llegaremos al infierno. Por el Salvador que murió en nuestro lugar. Jesús echó afuera a todos, tomó al padre y a la desesperada madre también, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y ahí vemos la última idea que quiero compartirles de ese terrible día de aquel padre. Fue el día, en último lugar, que vio el poder del Señor sobre la vida. Verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, con razón, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, sino que se le diese de comer. Ocurrió el milagro. Tomó la mano de la niña, le habló, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Solamente Marcos relata el arameo original, el cual era el lenguaje hablado a diario por la mayoría de los judíos del siglo I. Talita significaba joven o corderita. Le estaba diciendo joven, jovencita, corderita. Es una expresión de amor, de bondad. Y en ese momento en que Jesús le habla, el espíritu, el alma regresa. Y en consecuencia la niña se levanta. Tenía 12 años. En un momento estaba muerta.
y luego viva y llena de energía al siguiente, porque es Dios el único que puede dar vida. Por favor, recuerda eso. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso incluye su presencia gloriosa con nosotros en el presente, sosteniéndonos espiritualmente, calmando nuestros temores, dándonos paz, obrando en nuestros sentimientos y emociones para que podamos tener equilibrio, para que podamos vivir para su gloria, sanando nuestro cuerpo de terribles enfermedades, aunque no siempre lo haga. Ha prometido hacerlo. ¿Y saben qué? Tú y yo no sabemos cuáles son sus planes. Por eso creo que nos estamos privando de una enorme bendición cuando ya prejuiciados por un esquema teológico dejamos de orar por nuestra sanidad o por la sanidad de las personas que amamos. Si usted tiene un corazón para Dios, y por alguna razón que desconocemos o simplemente porque el soberano Dios ha dicho este es el momento para recibirte en mi casa, llega la muerte o porque Dios dice que no, Él también dará la paz y el consuelo. Ustedes recuerdan que comencé hablando de Levi Lusko y de la experiencia que este hombre tuvo. Mientras uno lee el libro, se da cuenta cómo él pudo plasmar todas esas verdades en lo que escribió, porque el Señor lo sostuvo, porque es Dios quien da esperanza, porque es Dios quien da la promesa de la vida. Y miren, hermanos, si decide llevarnos en esta tierra, las cosas simplemente a la luz de la Biblia, lo que hacen es ponerse mejor. Usted y yo no fuimos creados para vivir en esta condición. Por eso la gente una y otra vez viven con sus vidas espirituales vacías, intentando llenarla con el engaño del pecado y no lo logran. Por eso cuando tú y yo vemos el dolor a nuestro alrededor y que nos pica cerca o nos llega a golpear a nosotros, sabemos que esta no es la realidad final, que tú y yo no fuimos creados para vivir en esta condición, porque el Dios que nos creó, dice la palabra, que puso eternidad en nuestros corazones. Y vamos a vivir como peregrinos y extranjeros, sabiendo que aquí estamos de paso y que hay una patria que nos está aguardando gloriosa, gloriosa. Por favor, deja de mirar horizontalmente. Disfruta lo que Dios permita que vivas en este mundo y de las relaciones que puedes disfrutar en este mundo. Pero recuerda que lo mejor todavía está por llegar, que es poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Jesús mandó a que se le diera de comer y la entregó, como dice en otra parte, a sus padres viva. Pero hace una advertencia para terminar y les dice que no lo digan, que no lo dijeran. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían sido testigos de su poder sanador, todavía su misión no había culminado. Y aunque la sanidad es una hermosa bendición que podemos disfrutar en el presente, la sanidad total no está garantizada en el presente, sino hasta que estemos en el cielo, con cuerpos glorificados, que no estén sujetos a las miserias de esta tierra. Porque sí, hoy nos enfermamos de una cosa y oramos y Dios tiene misericordia y nos cura, o nos manda un buen médico o medicamentos. El viernes nos demoramos porque le di la oportunidad a los hermanos contar y contamos varios testimonios de la intervención sobrenatural de Dios en el presente, del Dios que contesta oraciones de sanidad. Bueno, con todo el respeto de estos dos muchachos, el domingo pasado me contaba, no les pedí permiso para hablar de esto, pero lo voy a mencionar, Marcos Acosta.
me contaba cómo su papá fue sanado de un tumor en la columna vertebral, ¿no? En la médula. Y que no podían llegarle los médicos porque estaba en un lugar bien difícil. Y le dijeron que se iba a morir en muy poco tiempo. Luego volvió a ir al médico y cuando examinaron, el tumor había salido y pudieron operarlo. Esto fue lo que llevó a tu papá a los pies de Cristo, ¿no? Hermanos, Dios sigue orando entre nosotros. Ahí está Mike. Y yo mencioné su situación, pero después me quise asegurar de que estaba diciendo la verdad y lo agarré allá atrás y le dije, Mike, cuéntame otra vez, ¿cómo fue? ¿Pudiste localizar al médico? Y me dijo, no, todavía no se sabe quién era el médico. Aquel médico que llegó a su cuarto de enfermo, cuando ya habían determinado amputarle la pierna por la rodilla, ¿no? Por debajo de la rodilla. Y aquel médico se colocó en la puerta sin invitación ninguna, leyó el reporte y le dijo, ¿por qué te quieres cortar la pierna hasta esa altura? Y Mike le dijo, eso es lo que determinaron los médicos. Y él le dijo, eso no es necesario. Y se fue y habló allí. Cuando llegaron los otros médicos y él les contó lo que había pasado y lo que había decidido y les dijo del médico, ellos le dijeron, nosotros no sabemos quién es ese médico. Pero eso fue lo que hizo la diferencia. ¿Y saben qué? Increíblemente este hombre está conduciendo otra vez. ¿Qué nos sorprende? ¿Qué nos sorprende? Si Dios es real. No importa lo terrible que sea tu día. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. No importa cuán terribles sean las noticias. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Dios permita que nuestra fe cada día sea mayor, descansando en que Dios no solo nos salvó, sino que nos acompaña en este viaje para siempre. De verdad, no pueden haber mejores noticias. Así que si estás solo en este mundo, alejado de Dios, ven a Jesucristo. Él te invita hoy a que te entregues a Él. No solo vas a recibir el perdón de tus pecados, sino que vas a recibir la preciosa presencia del Dios vivo en tu corazón, en la persona del Espíritu Santo, hasta el día en que ya no tengas que vivir por fe y entonces le puedas ver cara a cara. Que el Señor nos bendiga.